en el Salmo, el capítulo número 1. Vamos a considerar los primeros 3 versículos de este Salmo. Es el Salmo capítulo 1, versículos del 1 al 3. A lo mejor algunos por la familiaridad que tenemos de este Salmo, a lo mejor algunos lo pueden decir de memoria, pero vamos a dar lectura. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes que aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Le pido a mi hermano Isaí si puede llevar una oración. Señor, te damos gracias por esta maravillosa oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, para alabarte, para adorarte, Dios. Hemos separado este tiempo para venir aquí, Dios, y hacerlo, pero también, Señor, para escuchar el consejo de tu palabra. Y en esta noche, Dios, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, y si hay algo que necesitamos nosotros entender o cambiar, que seamos confrontados con tu palabra, Dios. Gracias, Dios, porque tu palabra es poderosa, tu palabra es dulce a nuestro paladar, tu palabra es esa luz en la oscuridad que nos guía, Dios. Tu palabra es ese faro que siempre nos lleva a puerto seguro. Gracias, Dios, por tu maravillosa palabra. Y yo sé que en esta noche seremos bendecidos a través de ella. Gracias, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Agradezco la oportunidad que me dan, hermano Hugo, de predicar la palabra de Dios. No soy muy... a lo mejor no va a ser una palabra muy profunda, pero pues lo hacemos con el fin de escuchar el mensaje de Dios para nosotros, y también con la finalidad de enriquecernos cada día más. La Biblia es un documento muy hermoso, es el libro inspirado por Dios, y es el manual que tenemos para podernos conducir de la mejor manera en esta vida. Y la Biblia contiene diferentes libros, y nos acercamos a este libro que popularmente para la iglesia cristiana es muy leído. ¿Por qué muy leído? Porque contiene mucha inspiración. Los diferentes personajes que escribieron este libro de los Salmos tuvieron unas inspiraciones muy profundas, y algunos de ellos tuvieron experiencias que los marcaron. Y ellos, a través de los momentos que tenían con Dios, y a través de sus experiencias, empezaron a plasmar estas poesías. Es una poesía hebraica, no es la misma poesía de nuestra, es una poesía de los hebreos. Y usted lee, hay muchos salmos muy bonitos. Ahorita leímos el 23, leemos el 122, leemos el 121, y hay salmos muy enriquecedores que nos satisfacen en diferentes situaciones y circunstancias. Pero nosotros, al acudir a este salmo, el capítulo 1, es un salmo que viene lo que es la introducción de este libro. El libro de los Salmos está dividido en 5 tomos o 5 libros. Y cuando nosotros llegamos al primer capítulo, vemos la parte inicial, como el salmista o como la primera persona. Es un salmo anónimo, no sabemos quién es el autor. Así usted se va a dar cuenta en su Biblia, y se va a dar cuenta en la palabra, que hay diferentes salmos que no se les conoce al autor o el que compone o escribe este salmo. Y en uno de estos casos es que es el primero. No se sabe quién es el compositor de este salmo, pero es una introducción, es una base inicial en la cual nosotros vamos a dar a conocer o a entender algo muy importante. Y es que nosotros como hombres, como varones, porque aquí hay algo muy importante que menciona, dice: bienaventurado el varón. O sea, aquí vamos a hacer referencia acerca del varón. Pero hay algo interesante aquí, porque dice bienaventurado. O sea, que quiere decir que es pleno, que está satisfecho. O también podemos decir lo que es feliz. Algunos en las traducciones, como es la Dios habla hoy, menciona feliz. O realmente cuando vemos la palabra bienaventurado, es muy amplia esta palabra, porque nos viene a decir a nosotros que se encuentra pleno, que está satisfecho en lo que está haciendo. Pero aquí dice
que el salmista empieza a decir, bienaventurado el varón, pero hay 3 aspectos que toma en cuenta el salmista para decir por qué se encuentra satisfecho, por qué está feliz, por qué está próspero. Y es lo que les quiero hoy hablar, del varón que se encuentra en una satisfacción plena. Pero hay 3 aspectos que considera el salmista, los cuales nosotros tenemos que analizar. Y el primero, sigue la lectura del salmista, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese es el primer apartado que vemos, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí hace referencia del hombre o la persona que nunca o que no está apartado de los consejos malos de la sociedad. Hoy en día la sociedad o diferentes personas empiezan a hablarnos de distintos tipos de temas que posiblemente a nosotros como creyentes no nos satisfacen o no debemos de involucrarnos en ese tipo de pláticas. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nos pueden llegar a desviar o nos pueden llegar a transgiversar nuestra verdad. Por eso dice, bienaventurado el varón que no tomó en cuenta los consejos de las malas compañías, que no estuvo en los caminos de los pecadores, o sea, que se apartó. O sea, el varón bienaventurado es aquel que está apartado del mal, que está apartado de los temas que no lo edifican, que está alejado o retirado de esas pláticas que empiezan a lo mejor a separarlo del camino de Dios. Por eso uno es feliz cuando considera y ve lo pertinente que es buscar temas que realmente nos edifican. Cuando estamos envueltos en pláticas que nos van a satisfacer a nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Por eso es bienaventurado el varón o bienaventurado el hombre que siempre está apartado de estos consejos. Muchos de nosotros se nos hablan o nos dicen diferentes temas y a veces nosotros guardamos silencio porque sabemos que no es pertinente hablar de ese tema o no es pertinente decir esa postura porque sabemos que no es de edificación. Y eso es bueno, que usted y que nosotros nos apartemos de esas personas que empiezan a injuriar. Y luego menciona otra palabra muy, muy interesante, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Nuestro hermano Obed, cuando él mencionaba esta apartado, hace referencia a personas que tienen en sus pláticas, empiezan o a lo mejor a decir alguna mala palabra de alguna persona o empiezan a burlarse de alguien. Pero por eso dice que no estuvo en silla de escarnecedores, o sea, que no se sentó a platicar, que no se sentó con esas personas a empezarles a decir o a empezar a criticar de mala manera o criticar de mala forma a las personas. Por eso esto es pertinente mencionarlo, porque el varón es bienaventurado, porque no está en camino de pecadores, no está en camino de malos, no sigue el consejo, pero tampoco está en la silla de las personas que empiezan a criticar a los demás. Al contrario, sino que está en una plena convicción. Tampoco podemos decir, hermanos, que debemos de apartarnos totalmente de las personas, porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ser luz. Amén. No podemos apartarnos de las personas, pero sí tenemos que tener cuidado de los temas, de las pláticas, de las compañías que a veces llegamos a tener. Tenemos que estar siempre atentos a qué plática o qué es lo que yo puedo decir o qué es lo que yo puedo hacer para que ellos puedan ver mi luz. Eso es ser un varón íntegro, que está apartado de todo esto que lo desmotiva y que lo aleja de lo que es realmente Dios. Por eso la bienaventuranza que tiene el varón es porque no está acercado o no está cerca del mal. Eso es importante entender, que el varón no está cerca ni está ahí, se está alejado del mal y que no está tomando en cuenta lo que hacen o lo que dicen los demás, sino que trata de él con sus mismas palabras y su testimonio decir a los demás que Cristo reina en su vida. Ahora, el siguiente apartado que nosotros vemos en el versículo número 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Qué momento tan más bonito, bueno, no bonito, sino padre, es cuando nosotros llegamos a nuestro hogar y probamos un platillo
de que nos prepara nuestra esposa o que nos prepara a alguien y lo podemos degustar, pasamos a nuestro paladar, nos sacia y hasta pedimos más. Por eso dice, eso es saciarnos, es una delicia para nosotros participar de un platillo. Bueno, aquí cuando dice la palabra del Señor, sino que en la ley de Jehová está su delicia, quiere decir que es placentera la ley de Jehová. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es una delicia que nosotros podemos degustar. Cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando leemos cada uno de estos capítulos, de estos versículos, podemos encontrar una delicia permanente, una delicia formidable para cada uno de nosotros. Es deleite, es un deseo ferviente, es una delicia preciosa para nosotros poder seguir considerando la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos dejar de lado. Por eso es otro aspecto que toma en cuenta, que el varón entiende y considera la palabra de Dios. La palabra de Dios no la podemos dejar de lado. La palabra de Dios tenemos que seguirla buscando. Y luego vemos aquí lo que dice el salmista, dice, y en su ley medita de día y de noche. Aquí es un paralelismo que se está mostrando también en Josué, porque Josué, cuando se le da la encomienda de conducir al pueblo hacia la tierra prometida, Dios le dice que no lo va a dejar, que no lo va a dejar solo, que siempre va a estar la compañía de la presencia de Dios. Pero dice ahí, y en ella meditarás, en la ley de Jehová meditarás de día y de noche. Es un paralelismo que vemos aquí en Josué y en este apartado. ¿Por qué? Porque meditar en la palabra de Dios, hermanos, esos son los momentos más deleitosos que tenemos en la vida, cada uno de nosotros como creyentes. Aleluya. Leer la palabra de Dios es el momento más oportuno que tenemos. Buscarla, añorarla, quererla memorizar, tomarla en cuenta en nuestra vida. E inclusive cuando de repente vamos en un problema o estamos en un problema, recurrir a ella para encontrar en ella el descanso para nuestra alma, para nuestro corazón. Hay muchos apartados muy hermosos que nos empieza a decir la palabra del Señor. Y yo estoy aquí como poderoso gigante del profeta Jeremías. Mis pensamientos no son pensamientos de mal, sino de bien, para daros el fin que esperéis. Incluso Romanos nos dice acerca de las tribulaciones que nosotros llegamos a padecer, pero que esta tribulación va a ser pasajera, porque en el día postrero veremos su gloria. Y hay muchos pasajes muy hermosos que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Pasajes que nos dan aliento, que nos recubren en él. Pero hay algo muy importante que tenemos que hacer, y es la meditación. La meditación tiene que ver con esperar un momento. Al momento de la lectura de la palabra de Dios, nosotros podemos detenernos un breve momento, porque meditar es que nuestra cabeza empiece a girar. O sea, los pensamientos empezamos a pensar en lo que dice la palabra de Dios, y empezamos a conectar lo que dice la palabra de Dios con la vida, y empieza la palabra a redarguirnos, porque dice la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma. O sea, eso es importante, hermanos, porque la meditación de la palabra de Dios. Y luego menciona la periodicidad, o sea, el tiempo. Medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios tenemos que considerarla en cada parte de nuestra vida, en cada parte de nuestro proceso en el que vamos andando. Vamos en el día, vamos en la tarde, vamos en la noche, pero siempre meditando lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Y es que el varón que es feliz, que es pleno, considera la palabra del Señor. ¿Cuántos consideramos la palabra de Dios en nuestra vida, hermanos? Así debe de ser nuestra vida. Y estos son dos apartados que va mencionando el salmista. Y después el salmista cierra con algo muy particular, muy poderoso. Porque dice, es el resultado de cuando se pone en práctica el dejar a un lado las pláticas que no benefician y el tomar en cuenta la palabra de Dios, da un resultado provechoso. Dice, será como árbol plantado. El varón que toma en cuenta estos aspectos tiene beneficios. Tiene beneficios no solamente momentáneos,
son beneficios perdurables, son beneficios que no tienen un límite, sino que son beneficios que son constantes para nosotros. Dice, lo compara con un árbol, dice, será como árbol plantado. Y luego menciona la expresión a corrientes, junto a corrientes de aguas. ¿Qué quiere decir esto? Las corrientes de agua, cuando un árbol está en las aguas, este árbol es fuerte, este árbol tiene vigor, tiene fruto, contiene elementos suficientes para estar firmes. ¿Por qué? Porque está pegado al agua. El agua es la base fundamental para poderse alimentar y para poder estar firme a pesar de todas las inclemencias, porque está junto a las aguas, junto a lo que da salud, junto a lo que da beneficios. Por eso la persona o el varón que anda en los caminos, que anda en caminos buenos y que considera la palabra de Dios, es como corrientes de aguas, porque está cerca de donde se puede alimentar correctamente y puede tener fruto, porque dice, y da su fruto a su tiempo. Gloria a Dios. Con el tiempo se va a dar el fruto. A veces tardamos tiempo en dar nuestro fruto, pero tarde que temprano lo vamos a dar porque estamos en el camino correcto. Las aguas, estamos ancladas a las aguas, estamos en las aguas, estamos plantados ahí en la corriente de agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, y nos va a dar el fruto necesario. Y luego aquí hay una exageración que hace el salmista, porque dice, y su hoja no cae. Es una exageración que está haciendo, porque usted y yo sabemos que todos los árboles, las hojas se caen. A pesar de las inclemencias, a veces los árboles, sabemos las estaciones del año, hay una periodo de tiempo que el árbol, sus hojitas empiezan a caer, porque llega el otoño. Pero el detalle, lo que quiere dar a entender el salmista, es que a pesar de que las hojas se caen, a pesar de que pueden llegar momentos difíciles, a pesar que el viento puede llegar a tumbar esas hojas, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tarde que temprano esa hoja va a volver a salir, va a volver a brotar. ¿Por qué? Porque está en corrientes de aguas, no se ha alejado de las aguas, al contrario, ahí está anclado y ahí está tomando de las aguas y va a volver a reverdecer. ¿Qué quiere decir? Que no pase lo que pase, la persona que está cerca, el varón que está cerca de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de todo, Dios lo va a tener ahí y Dios va a estar ahí con él. Y a pesar de que se caigan sus hojas, va a dar y va a prosperar, porque dice, todo lo que hace, prosperará. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo lo que tengamos nosotros planeados hacer, todo lo que nosotros tengamos propuesto hacer, va a prosperar. ¿Por qué? Porque es el camino de Dios. Estamos anclados en la verdad, estamos anclados en la fe, y la fe y estar anclados en Dios significa o quiere decir que estamos juntos con Él. Ahora, los otros versículos hace una comparación, pero a mí me presta atención mencionarles este apartado, estos primeros 3 versículos, porque es lo que nosotros estamos buscando cada día. Amén. Cada día estamos buscando ¿qué? Estar en pláticas edificantes, estar en lugares en los que podamos escuchar una palabra que nos beneficia, una palabra que nos llene y poder encaminar a otros a Cristo. Siempre estamos deleitándonos en la palabra de Dios, al escuchar sermones, al escuchar enseñanzas, al escuchar conferencias, y sabemos que tarde que temprano vamos a obtener esos beneficios. A lo mejor como les digo, no son al instante, pero tarde que temprano va a llegar ese fruto. Y ese fruto dice, y se da a su tiempo, que da fruto en su tiempo. A lo mejor cada uno de nosotros decimos, es que no estoy dando el fruto, y tengo mucho tiempo en la iglesia. No importa, hermano, el tiempo es de Dios. Amén. El tiempo es de Dios. Aleluya. Y todo lo que usted tenga preparado para servir a Dios, lo va a prosperar. ¿Por qué? Porque anda en el camino correcto, anda en el camino adecuado del Señor. Por eso, hoy más que nunca, hermanos, no nos alejemos de las verdades divinas, no nos alejemos de Dios. Busquemos cada día estar más cerca de Dios, cada día más cerca de Él.
no se aleje ni a derecha ni a izquierda, al contrario, busquemos siempre a Dios. Estemos considerando su palabra. Si en alguna ocasión, en algún momento hay pláticas que nos han perturbado, alejémonos un poco de esas pláticas y hablemos más de Cristo, hablemos más de Dios, hablemos de cosas que realmente nos edifican. ¿Por qué? Porque esto va a obtener en nosotros beneficios que nos van a ayudar en nuestra vida como hijos de Dios. Vamos a orar en esta tarde, hermanos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él siga estando con nosotros. Queremos ser varones íntegros, varones prósperos, y tenemos que considerar lo que dice su palabra. Te agradecemos, Señor, en esta bendita y preciosa tarde, Señor, por este hermoso tiempo, Señor, de meditar en tu palabra. Sabemos que es tu palabra, Señor, no es palabra nuestra. No es palabra de hombres, es palabra inspirada, que tú inspiraste por medio de tu Espíritu Santo a estos hombres para nosotros poder conocer cada día más. Te pido, Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos a poder seguir anclados en la fe, a poder seguir disfrutando estos tiempos de búsqueda, estos tiempos de meditar en tu palabra, en estas pláticas que realmente nos edifican, que nos nutren, que nos siguen alentando. Y ayuda a cada uno de mis hermanos que posiblemente pueda llegar el tiempo en el que digan: no he dado fruto, pero tú dices en tu palabra: da su fruto a su tiempo, en su tiempo darán el fruto, en su tiempo darán el fruto. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a seguirte buscando, Señor.